Colombia es sin duda potencia mundial en cirugía plástica. Las cifras así lo demuestran. Las encuestas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica muestran que Colombia es uno de los 3 países que más pacientes internacionales reciben. De hecho, en esta parte del mundo, en Hispanoamérica, Colombia es el país que más pacientes internacionales recibe. Por supuesto, mucho por contar de este tema, y ese es justamente el asunto que nos convoca en un nuevo episodio de Más Allá del Bisturí, el podcast de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y vamos a hablar de este tema con 2 expertos, pues, de los mejores que hay en el país para hablar sobre turismo médico. El turismo médico, que ya vamos a desmenuzar un poquito ese término. Primero que todo, la doctora Lina Triana, quien es expresidente de nuestra sociedad, pero también expresidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. Doctora Lina, bienvenida al podcast de la SSCP. No, muchísimas gracias, y estas iniciativas son muy importantes para comunicar lo que está pasando y el porqué de las estrategias que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva está planteando. Y también estamos con el doctor Minyor Avellaneda, secretario ejecutivo de nuestra SSCP, quien además, les cuento, estamos grabando este episodio en el 6º Simposio de Seguridad del Paciente, y el doctor Minyor acaba de dar una conferencia increíble, un poco dando las razones por las cuales Colombia es potencia en cirugía plástica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y con la doctora Lina. Para mí es un honor estar al lado suyo, doctora. Gracias por estar acá, y evidentemente en este simposio estamos ya viendo cómo Colombia es un país referente en cirugía internacional, pero también estamos enfocando a nuestros miembros y a nuestra entidad a que el sello de seguridad sea un eje fundamental para que esto siga siendo la razón de ser de por qué los pacientes prefieren a Colombia. Bueno, estamos aquí apretaditos un poco por términos de grabación, pero entremos de una vez con el tema de turismo médico. Doctora Lina, hay una controversia. A veces me regañan por decir turismo médico, ¿no? Como que es un concepto que hay que tratar con cuidado porque tampoco se puede banalizar. Pero ¿qué se entiende por turismo médico o por esa atracción de pacientes internacionales? Bueno, yo primero quiero aclarar que desde la Asociación de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica, Estética, le pusimos como un ban a ese término, porque decíamos, cuando el paciente viaja fuera de su país de origen y le tiene la palabra turismo, pues él cree que es que se va de vacaciones. La recocha. Entonces, no sería una cirugía responsable si el paciente cree que se va de vacaciones. Y para ponerle un poquito más de seguridad, de responsabilidad, por eso estuvimos al principio abandonando el término de turismo médico. Pero les quiero decir la verdad, nos tocó volverlo a implementar porque con eso es que se mueve para que la gente le quede claro qué era. Porque tratamos siempre de implementar que era aquel paciente que tomaba la decisión de hacer su cirugía fuera de su país de origen. Y así empezó, cuando empezamos a trabajar el tema atrás en el 2009, que fueron las primeras guías que sacamos. Pero turismo médico quiere decir cuando un paciente toma la decisión de hacerse un procedimiento fuera de su país de origen. Y ahí es importante el término toma la decisión. Porque como sociedad internacional, cuando empezó todo esto, la pregunta que nos planteamos era, pero ¿cómo así? Si aquí estamos todos agremiados trabajando por la seguridad del paciente y por los avances en cirugía plástica estética. Y entonces el paciente se nos está yendo de un país a otro. ¿Eso es correcto? ¿Y será que estamos garantizando la seguridad del paciente cuando viaja de un país a otro? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué se planteó en ese momento? Listo, se planteó en que no vamos a promocionar como Colombia que promocione el turismo médico o como Estados Unidos lo promociona el turismo médico. Vamos a decirle a los pacientes que nuestra apuesta es para que su cirugía se haga con el menor riesgo posible y que el que toma la decisión de dónde se va a operar, quién es el paciente, ¿cierto? Basados en eso, entonces empezamos a trabajar la cadena completa de que era turismo médico. Entonces trabajamos en la acreditación de clínicas que hacen los procedimientos, y por eso trabajamos con triple AAA, ¿sí? Sí. Cuaré, se llama Cuaré. Hoy, doctora Lina, perdóname, la interrumpo. Las cifras pues, son muy, digamos, muy discientes de esta realidad. Y es más o menos 1 de cada 3 pacientes que se atienden en Colombia vienen de fuera del país, ¿no? Un poco, ¿cuál ha sido el recorrido de esa cifra? ¿Cómo llegamos hasta ahí?
¿sí? Desde hace muchos años, pues usted que tiene un poco esos datos en la cabeza, ¿cómo es ese comportamiento de la proporción y la evolución de los pacientes internacionales en Colombia? Es que si empezamos a revisar, por ejemplo, la clínica donde yo trabajo lleva 30 años. Cumplimos el año pasado 30 años de fundados. ¿Y por qué se hicieron por qué tenemos en Colombia esta diferencia que decía el doctor Avellaneda en su charla? ¿Por qué tenemos en Colombia tantas clínicas especializadas en cirugía plástica? Y eso nació allá atrás, hace 30 años, cuando los cirujanos plásticos dijeron vamos a apuntarle al paciente internacional. Y para apuntar al paciente internacional, cada uno fue creando su espacio de trabajo para de esa manera poder hacer ese ecosistema, porque las clínicas grandes, ¿saben qué? No les interesaba la cirugía plástica. Sí. Entonces cada uno de ellos tuvo que empezar a hacer su ecosistema, su micromundo en cirugía plástica hace 30 años. Y al principio, ¿qué hacían? El paciente venía básicamente, ¿por qué? Porque era más barato. Eso fue lo que empezó hace 30 años. Pero a través de esa idea se empezó a formar todo lo demás, porque el paciente no solamente viene a cirugía plástica, sino que tiene que comer, tiene que estar hospitalizado, tiene que estar después en un hotel, se hace la parte odontológica, después se puso de moda muchísimo la parte de la oftalmológica para la miopía, y en base a esa idea empezó a surgir todo lo que es hoy turismo médico, y que vemos, por ejemplo, la reunión que les decía hoy en Cámara de Comercio, cada región de nuestro país tratando de atraer más pacientes, y ya no solo de cirugía plástica, porque si hablamos de turismo médico es de todo lo que implica la prestación del servicio de salud. Doctor Minyor, desde su perspectiva, ¿por qué Colombia se ha consolidado como un destino tan atractivo para los pacientes internacionales? Ya lo mencionaba la doctora Lina, sé que puede ser un tema ahí también debatible, y es el tema, pues obviamente, de la divisa. No podemos desconocer que para una persona de Europa o de Estados Unidos puede ser más atractivo el precio de los procedimientos aquí. Pero póngate la cucharada. Este es el podcast de la sociedad y usted puede hacerlo. Aquí es el Porque- formato. Porque mire Ese es que el formato. Antes era el precio, pero hoy en día, Sí. por ejemplo, ciudades de la Florida, del sur de los Estados Unidos, hay procedimientos que son muchas veces, si los hacemos en Colombia, bajo los estándares de seguridad, garantizando la seguridad de ese paciente, ya uno no diría, no, es que vienen por barato, vienen porque saben que aquí hay calidad, porque en Sí. Estados Unidos ya podemos ver sitios donde definitivamente no se están cumpliendo los estándares de seguridad y puede haber riesgos, Sí. aún porque están bajando los precios demasiado. Eso es cierto. La verdad es que la principal causa en un principio pudo haber sido ese valor inferior a otros países, y también, por supuesto, influye el cambio de la tasa, ¿no? Porque el dólar frente al peso pues es mucho mejor. Pero la segunda razón que vino con el tiempo, decía la doctora, hace 30 años y ya un poco más acá, yo diría que unos 12, 13 años, la calidad de los resultados. Colombia se caracteriza por ser uno de los países de mejores resultados en cirugía plástica. Y eso se ve, eso tú lo ves en las redes sociales, etcétera. Y ya hay una fama creada de muchos años de unos resultados de muy buena calidad. ¿Cuál es el objetivo ahora? Llevar no solo esos dos componentes, la calidad y esos buenos valores de una cirugía, sino llegar a los altos estándares de calidad en seguridad. Porque si tú combinas los tres, tienes éxito en el proceso de que un paciente se sienta bien atendido en Colombia, sienta que le hacen el mejor procedimiento quirúrgico con la mejor experiencia, con el mejor cuidado postoperatorio, como dice la doctora, en los ecosistemas muy ultra especializados, y además de eso, con la tranquilidad de que sabe que lo estamos cuidando muy bien. Ese es el estándar actual que estamos proponiendo. Y hoy en día es importante tener en cuenta también que empezamos trayendo a los pacientes pensando que era más económico, pero el cirujano plástico en Colombia ha evolucionado, porque cada vez más tenemos una relevancia científica como cirujanos plásticos, que antes no se tenía. Hoy en día nuestros colegas a nivel internacional aprenden de nosotros. Es correcto, ¿cierto, doctora? ¿Cuántos cirujanos vienen de muchas partes del mundo? Y le voy a dar un dato. Más o menos en este último año 2025, en una de las instituciones de Bogotá que recibe a cirujanos internacionales de aprendizaje, se recibieron más de 255 de todas las partes del mundo a aprender técnicas de cirujanos O colombianos. sea, estamos siendo atractivos no solo para los pacientes, sino para los profesionales Exacto. especialistas. Imagínese, eso es un plus, ¿cierto? Claro Doctor, que usted sí. fue presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y lo sabe muy bien. Colombia es uno de los países que produce conocimiento. Pues tuvimos nuestro Congreso Mundial en el 2024, donde vinieron cirujanos plásticos de todo el mundo a Colombia para poder de verdad aprender de quiénes somos, de qué hacemos. ¿Cuántas personas vinieron, doctor?
aproximadamente. Estamos hablando de 2.400 personas. Muchos cirujanos plásticos de todo el mundo. Increíble. Y Y, donde la doctora, y cirujanos plásticos, ahí no Sí. estoy contando No. los visitados, o sea, nada. la doctora Lina fue la presidenta de ese evento, tuvo el coraje de organizar un evento de ese tamaño, que fue un éxito y muy representativo, y hubo muchos cirujanos de nuestro país exponiendo y siendo parte, pues, protagónica del evento. Claro, ese era el objetivo, mostrarle a nuestros colegas lo que hoy en día es hacer cirugía plástica en Colombia. Repito, con cirujanos plásticos muy bien formados, cirujanos plásticos con entrenamiento, conocimiento y experiencia. Porque muchas veces en Latinoamérica no tenemos la cultura de publicar, nos falta esa cultura, la cultura de los datos, nos falta esa cultura. Entonces, si podemos mostrar de quiénes somos, mostrando los datos, podemos consolidarnos y mostrar no solo la parte experiencial de que nos queda bien así y los pacientes vienen porque quedan bonitas. No. En la vida, cómo se construye evidencia científica con datos. Y eso es lo que hoy en día está haciendo la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, Reconstructiva, en cabeza de su junta directiva, con el doctor Avellaneda, que es el que está liderando esa estrategia que de verdad me siento muy orgullosa de que se esté logrando. Bueno, Muchas gracias. yo, un poco la intención de este podcast es hablarle a las personas, ¿cierto? Es la herramienta pedagógica un poco y de comunicación de la SSCP para hablarles a las personas que tienen tantas inquietudes en temas de cirugía plástica. Vamos a hablarles a los pacientes que nos van a ver de otros países, ¿sí? Quiero que hagamos una lista de chequeo, ¿cierto? Que dicen, oiga, Colombia, interesante, gran país, gran destino, grandes profesionales de la salud. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta una persona interesada en hacerse una cirugía plástica en Colombia? Bueno, lo primero es que la tecnología y las redes sociales permiten ahora que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda conocer el trabajo de cualquiera de nosotros. Así que la primera recomendación es que inicien buscando ese cirujano en nuestro país y lo sigan y empiecen a ver su trabajo, a familiarizarse con él, a su forma de trabajar. Lo segundo es que revisen sus credenciales, que sea un cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado y que, por supuesto, desde el punto de vista de nuestra gremiación, sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctora, ¿usted qué más? Recordemos que las sociedades gremiales nos sirven como un filtro a la comunidad. Correcto, exactamente. Entonces es importante. Después podemos trabajar también el tema de dónde se va a hacer la cirugía plástica. Porque una cosa es quién me la va a hacer y segundo, dónde me la voy a hacer. Porque, como decíamos, una cosa es el acto quirúrgico como tal en las manos de ese cirujano que es un artista, pero también dónde voy a hacerlo, que el quirófano me garantice todos los estándares de seguridad, no solo nacionales, sino también internacionales, es muy importante para la seguridad de mi cirugía. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del profesional, también tenemos que tener en cuenta otras cosas, lo que teníamos en las guías de la Sociedad Internacional. Si yo voy a viajar a un país, extraño a mi país, a realizarme la cirugía, lo primero que tengo que ver es cómo está el bilingüismo en ese doctor y en ese ecosistema que él maneja. Claro. Porque si yo no me puedo entender con mi cirujano, pues va a ser el inicio de algo que de pronto no es mi idea. Exactamente, eso es cierto. El otro punto muy importante, doctora, que yo quiero poner aquí a colación para todas las personas que nos están viendo. Si usted es una paciente o un paciente que quiere operarse, siga los protocolos de consulta que le va a proponer el médico. Esta es una evaluación que, si bien es virtual a través de una cámara, es muy importante porque casi que equipara en la mayoría de los elementos a una consulta presencial. Sea muy honesto respondiendo las preguntas de su historia clínica, sus antecedentes médicos, su peso, su talla, las enfermedades que ha sufrido o sus cirugías previas. Sea muy honesto en esta información. Tenga un muy buen listado de preguntas para que cuando haga esa consulta virtual con el doctor pueda hacérselas todas y le quede muy claro todo lo referente al procedimiento y también a las dudas que tenga del viaje. Ya lo decía usted, doctor, en la charla, que a veces el miedo puede ser, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo que quedarme más tiempo, etcétera? Todas esas preguntas hay que hacerlas al médico y establecer una buena relación médico-paciente. Entonces, si hablábamos de los pilares, ahí estamos ya completando los 4 pilares, porque el primer pilar es quién me va a hacer el procedimiento. El cirujano plástico que tenga el conocimiento, entrenamiento y experiencia, que tenga una practicidad idónea para hacer el procedimiento. Correcto. El segundo va a ser dónde me lo van a hacer. El centro quirúrgico que tenga todos los estándares de seguridad. El tercero va a ser
el plan quirúrgico, que es súper importante. ¿Y de dónde nace lo que estaba diciendo el doctor Avellaneda? De escuchar al paciente. Esa comunicación médico-paciente es vital, es la base para construir un plan quirúrgico correcto. Porque lo primero que tiene que hacer, yo siempre digo, lo primero que uno hace como cirujano es no hace, simplemente escuchar. Cuénteme, señora, usted por qué está aquí. ¿Qué hizo que usted tomara la decisión de que quiere un cambio con respecto a lo que sea que ella se quiere hacer? Porque casi siempre el paciente llega diciéndole, no, venga, doctor, ¿será que me puede hacer la abdominoplastia? Y le muestran, no, espérate un momentico, devolvámonos. ¿Qué fue lo que hizo que usted decidiera que quiere un cambio? Ya con eso empezamos a escuchar y yo siempre digo, a mí me encanta, algo que se nos olvidó y que los cirujanos plásticos tenemos una ventaja gigante y es la anamnesis. ¿Qué es esa vaina? La anamnesis es escuchar al paciente, ¿sí? Y de ahí salen, como uno como investigador privado, las preguntas que le hacemos. Después uno le escuchas al paciente y después uno le hace esta preguntita por aquí como el investigador privado. Por aquí no es. Otra preguntita por aquí. Porque poquito a poquito con eso sacamos lo que llamamos la impresión diagnóstica. Correcto. Porque cirugía plástica no es diferente al resto de la medicina. Es igual. ¿Y por qué digo que tenemos una ventaja gigante los cirujanos plásticos? Porque como la cirugía plástica estética sigue siendo unos procedimientos en su mayoría privados, no tenemos limitante de tiempo. Entonces, de verdad, podemos hacer una adecuada anamnesis que hoy en día, dentro de la prestación de servicio, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, eso se ha perdido. ¿Cierto? ¿Cómo es la palabra, doctora? Anamnesis. Le confieso, 10 años yo cubriendo temas de salud nunca la había escuchado. Bueno, y la escuchó de los cirujanos plásticos, ¿no? Pero imagínese Conste. la importancia de la palabra. Sí. Que de ahí para adelante empieza toda la humanidad en el acto médico. Si uno no escucha, Hablar, dialogar. si uno no escucha. Si uno no escucha, se va solamente al síntoma. Me duele la barriga. Entonces usted podría hacer como médico, pues ponerle medicamento para el dolor de barriga, pero no le curó lo que tenía. Escuche por qué le dio el dolor de barriga, cuándo le empezó, cómo es. Y lo mismo es cirugía plástica estética. Así es. Bueno, doctor Minyor, vamos a dar aquí una primicia en nuestro podcast. Estamos en el 6º Simposio de Seguridad del Paciente y usted presentó la propuesta del sello de seguridad. Cuéntenos qué es eso, qué busca y por qué es importante justamente en este tema de turismo médico. El sello de Seguridad Colombia es una iniciativa que busca implementar un protocolo de 4 elementos para generar un sistema de seguridad integral para las cirugías plásticas internacionales, que por supuesto se aplica también a cualquier cirugía plástica estética que se pueda realizar cualquier persona aquí en el país. Esos 4 componentes están basados en un protocolo médico establecido que tiene unas listas de chequeo que todos los cirujanos deberíamos usar, un sistema de tromboprofilaxis y otra serie de elementos médicos para no ser complejos que se tienen que utilizar. El segundo elemento es, por supuesto, unos mecanismos de medición que nos van a permitir conocer las estadísticas, como decía la doctora Lina hace un rato, que nos permitan conocer toda la información referente a lo que nosotros hacemos y esa información nos va a servir para mejorar. Lo tercero, por supuesto, un sello de calidad. Si nosotros cumplimos todas estas o cumplimos todos estos elementos de seguridad, vamos a poder mostrar ese sello que permita que los pacientes nacionales e internacionales sepan que nosotros como cirujanos estamos dedicados a pensar en cómo reducir los riesgos, mejorar la seguridad y que sepan que hay un compromiso de parte de nosotros con ellos para que la cirugía y sus procedimientos se hagan muy bien. Con estos elementos, el sello de seguridad es un factor diferencial de nuestro país ante el mundo para mantener unos altísimos estándares de calidad que vamos a disfrutar nosotros como cirujanos y los pacientes también. Maravilloso. A mí siempre me gusta decir que nosotros no podemos hablar de cero riesgo. Que aquí que nos están escuchando las pacientes es importante que ellas sepan, nunca podemos hablar de cero riesgo. Pero si tenemos ese sello de seguridad, quiere decir que estamos siguiendo todo lo que en la literatura hay que se recomienda para que un procedimiento tenga el menor riesgo posible. Y eso es lo que yo quiero, entrar a cirugía con el menor riesgo posible. Durante la cirugía, seguir manteniendo el menor riesgo posible y después de la cirugía, continuar trabajando en el menor riesgo posible. Nunca podemos hablar de cero riesgo, pero si siempre tenemos en cuenta cuáles son los parámetros de menor riesgo, nos va a ir mucho mejor. Así es, no le tememos miedo a la palabra complicaciones. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es reducirlas al mínimo.
Y esto es un proceso que podemos hacer de manera concomitante entre no solo los cirujanos plásticos, también el equipo de anestesiólogos, las clínicas especializadas y los seguros médicos. Combinado, vamos a reducir esa posibilidad de la posibilidad de complicaciones, que es nuestro objetivo y creo que nuestra obsesión todo el tiempo, reducir y evitarlas al máximo, porque es una realidad quirúrgica, toda cirugía, no solo las cirugías plásticas, las cirugías generales, las de urología, cualquiera Cualquier procedimiento quirúrgico. puede complicarse y hay la idea que- es llevarlo al mínimo. Y hay que insistir mucho desde la comunicación en eso. Y justamente es lo que vamos a intentar hacer en un próximo episodio. Ahí les dejo el anuncio del La podcast de la SCCP sobre complicaciones, sobre riesgos, porque de verdad muchas dudas legítimas, pero también es bueno que la gente conozca un poco cómo la ciencia está aportando a que se mitiguen y a que sean menores esos riesgos, que muchos de ellos que son inherentes a muchos procedimientos. Nuestro objetivo como sociedad científica es llevar esa obsesión, porque de verdad es una obsesión, de generar conocimiento, generar evidencia para reducir los posibles riesgos y complicaciones de cualquier cirugía que hagamos. Bueno, ¿cómo se sintieron? No, súper bien. Charladito, faltó el cafecito, pero de resto... No importa, el objetivo es que ustedes que están del otro lado y que son pacientes y que seguramente están pensando en realizarse un procedimiento quirúrgico en cirugía plástica estética o reconstructiva, tengan una información fehaciente, sincera, directa y de la más alta calidad para tomar una decisión en su procedimiento o en cualquier cirugía plástica. Y por eso, suscríbase al canal de la Y SCCP dele la campanita para que le lleguen las y notificaciones. comparta cada- este video. Por supuesto. Todos tenemos a alguien que de pronto ha pensado en hacerse un procedimiento. Qué bueno que pueda tener buena información de calidad. Doctora Lina, de verdad, muchas gracias. Sabemos que ya tiene otras ocupaciones, pero unos minuticos muy valiosos para informar sobre cirugía plástica No, a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Estamos cumpliendo una vez más la función y como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva de educar a nuestros pacientes, que son muy importantes para que de esa manera podamos ver cómo podemos siempre trabajar por lo mejor para el paciente. El juramento hipocrático, Así es. dar lo mejor al paciente, nunca hacer daño. Y ese es un compromiso de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Doctor Minjor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor, un verdadero honor estar al lado de la doctora Lina Triana, una cirujana plástica que yo admiro, quiero, que he seguido durante años y que quiero seguir un poco su trayectoria por ser una mujer, además de ser excelente cirujana, tener unos resultados hermosos, pero una persona comprometidísima con nosotros, con el gremio, con la cirugía plástica, no solo nacional, sino mundial. Ha sido un gusto, Ronnie, estar contigo también, que has llevado este podcast a otro nivel. Y de verdad, a todas las personas que nos están viendo, un saludo grande. Sepan que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva quiere estar más cerca de ustedes, así que si tienen preguntas, las pueden hacer acá. Déjennos sus comentarios para responder. Y muchas gracias a todos, por supuesto, por ver este episodio. Nos vemos en un próximo episodio. Esto se llama Más allá del bisturí. Chao. Chao, chao.